El 13 de julio de 2006, los misiles de Hezbollah alcanzaron por primera vez Haifa y el gobierno israelí decidió entonces iniciar una escalada militar. Su presidente en aquel entonces, Ehud Olmert, elevó el techo de sus objetivos y el frente interno estaba consciente de que la victoria esta vez no estaría de su lado y que los objetivos propuestos serían difíciles de alcanzar. La Segunda Guerra del Líbano, como la llaman en Israel, fue una de las guerras más largas que Israel había librado. Una guerra que duró 33 días con un saldo de 119 soldados israelíes muertos, además de cientos de heridos. El fracaso de los planes operativos de Israel comenzó a percibirse desde el primer día de la guerra, cuando los servicios de inteligencia y los sistemas de intercepción fueron incapaces de impedir la precipitación de los misiles de Hezbollah sobre el frente interno, hecho que continuó hasta el último día de la guerra, teniendo a más de 2 millones de israelíes a su alcance. La Segunda Guerra del Líbano fue un fracaso en el aspecto militar. En mi opinión, una guerra que se libró por 33 días, teniendo el frente interno expuesto a un fuego inclinado y con un saldo de heridos, no puede considerarse un éxito. Oficiales de alto rango señalaron que el ejército israelí no estaba calificado para inmiscuirse en semejante guerra, y en momentos en que el desempeño de los elementos de Hezbollah fue llamativo, los soldados del ejército israelí culpaban a sus líderes por el pantano en que los hundieron. El ejército israelí se encontraba entonces relativamente en un estado de coma, sin planes operativos, sin entrenamiento. Tenía que despertar y algunas veces tenía que recibir una bofetada para despertar. Ese despertar tuvo un costo muy doloroso. Esta guerra fue un duro fracaso, fue un fiasco. Nosotros no caímos en la trampa, escribíamos lo que observábamos. Yo vi soldados saliendo del Líbano pidiendo la destitución del comandante de la brigada. Los observadores señalaron que Hezbollah, quien no hizo la bandera blanca todos los días de la guerra, esta vez podría cambiar su estrategia e intentaría asestar un golpe que sería más doloroso. El Consejo de Seguridad discute la causa palestina semanas después de publicado el informe del cuarteto, un informe que ha sido criticado por sus deficiencias en la provisión de nuevas ideas o de ideas justas. Después de su visita a Cisjordania y Gaza, el secretario general de la ONU siguió llamando a la resistencia palestina terrorista. Los palestinos que celebran y animan los ataques contra personas inocentes deben saber que no están sirviendo los intereses de su pueblo y la paz. Estos actos deben ser condenados de manera rotunda y se debe realizar un mayor esfuerzo para hacer frente a la incitación que alimenta el terrorismo y lo justifica. La autoridad palestina criticó duramente el informe del cuarteto y expresó su decepción por su contenido. El informe engloba intentos indebidos en cuanto a establecer un paralelismo entre las fuerzas de ocupación y el pueblo ocupado, igualando la violencia individual con la violencia de la fuerza ocupante, considerada la fuente del conflicto y el origen de todos los males. El delegado palestino no pudo contener las lágrimas mientras leía el mensaje de un padre palestino afligido. Estados Unidos expresó su preocupación de que la solución de un solo Estado se convierta en realidad sin plantear otras soluciones. El informe del cuarteto refleja nuestra preocupación por los acontecimientos que amenazan la solución de los dos estados, como la violencia, el terrorismo, la incitación y la expansión de los asentamientos, además de la situación política y humanitaria en Gaza. Por su parte, Rusia consideró el informe del cuarteto importante y expresó su apoyo a los esfuerzos de Egipto por una solución basada en el Plan de Paz Árabe. Su delegado advirtió sobre la falta de cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo. Nuevamente fracasan los intentos de los grupos armados en Alepo para abrir una brecha en los diferentes frentes. El ejército sirio repelió un ataque de los militantes armados contra varios puntos de la antigua ciudad y sus veredas, impidiéndoles alcanzar los puestos del ejército sirio.
Teníamos información desde las sedes del Frente al-Nusra de que se planeaba un ataque contra la zona de Al-Aqaba y en efecto el ataque con abusos misilísticos tuvo lugar y fue rechazado por el ejército sirio. El ataque se inició con un ataque con misiles, seguido por la infiltración de una avanzada de Al-Nusra que buscaba abrir una brecha en las líneas de las defensas del ejército sirio dentro de la ciudad. Muros y montículos de tierra se convirtieron en líneas de enfrentamiento directo entre ambas partes, en el interior de las estrechas callejuelas de la ciudad vieja. Las batallas allí fueron enfrentamientos de cara a cara. Los militantes armados cercados en el sector oriental de la ciudad intentaron presionar desde el frente del casco viejo para aliviar el ataque del ejército contra sus posiciones en el eje del Castelo. Se logró un avance hacia varios puntos en dirección de Al-Layramun. Eso causó una presión sobre los grupos armados que se encuentran en Beni Zaid. La industria Sadkop es una de las últimas posiciones alcanzadas por la avanzada del ejército sirio en el frente de la zona industrial de Al-Layramun, con una operación rápida e inesperada, realizada bajo el manto de un violento ataque con misiles. La élite del ejército sirio y sus aliados lograron abrir una brecha importante entre las defensas de los grupos armados, así como lograron avanzar en las líneas que separan el barrio de Bani Said y la zona industrial de Al-Layramun. El ejército sirio se esfuerza en rematar los frentes que rodean al eje de la vía que conduce hacia el castelo, con el fin de avanzar los últimos metros restantes antes de completar el cerco alrededor de los barrios de la ciudad de Alepo y lograr un giro importante en el curso de las batallas de la urbe y su amplio campo. Una nueva luz de esperanza se vislumbra para quienes reclaman modificar la polémica ley de manifestaciones, sobre todo después de que el jefe de gobierno encargara al ministro de Asuntos Jurídicos y Parlamento, el consejero Majdi Ayati, realizar las modificaciones requeridas a la ley que había sido sancionada durante la gestión del anterior presidente, Adli Mansur, a través de la revisión de los artículos con el fin de determinar cuáles requieren modificación o supresión en cuanto al delito o la pena determinada, sobre todo después de las numerosas reclamaciones que exigen la abolición de artículos que restringen las libertades. Restringir ciertos derechos se estila, pero coartar un derecho establecido en la Carta de Derechos Humanos es un asunto difícil. Partidos y organizaciones de derechos humanos, encabezados por el Consejo Nacional para los Derechos Humanos, vieron en la iniciativa oficial una oportunidad para presentar sus observaciones sobre la ley, con el fin de someterla a la consideración de la Cámara de Representantes, pidiendo particularmente la abolición de la pena de cárcel, dejando solo una multa a pagar como sanción. El Consejo Nacional tiene aspiraciones para que la ley que organiza las manifestaciones sea objetiva y que respete los derechos de las personas. Deseamos que cuando se presente ante la Cámara de Representantes, ésta considere las modificaciones presentadas por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. La ley restringe las libertades. Hay que regresar a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos. Tomando en cuenta las estadísticas, cualquier Estado que respete los derechos humanos debe hacerlo. La redacción de la ley anterior fue considerada por algunos observadores como una excepción que convenía a una época pasada, cuando las manifestaciones perdieron su carácter pacífico, pero hoy esto requiere de modificación. Las sanciones contenidas en la ley actual son injustas y exageradas de manera drástica. Tal vez cuando fueron aprobadas tenían su razón de ser, pero ahora no se puede justificar de ninguna manera. El gobierno prometió que el proyecto de enmienda de la ley de manifestaciones no afecta el derecho de los ciudadanos a manifestar, un derecho garantizado por la Constitución de 2014, particularmente después de que la aplicación de la versión anterior condujo a muchos manifestantes a la cárcel, algo que enfureció a las asociaciones de defensa de los derechos humanos y a los partidos de oposición. Las lágrimas de ese niño desplazado con su familia de su casa en Yuba, la capital de Sudán del Sur, cuenta la historia de miles de desplazados que con el fin de salvar sus vidas fueron obligados a causa de los combates de los pasados días a huir de sus hogares, de sus barrios y de todo lo relacionado con su existencia.
La gente teme por su vida. Hemos venido solo con la ropa que tenemos puesta. No tenemos nada. Nadie quiere la guerra. Nadie quiere que exista un conflicto en Sudán del Sur. Nadie quiere ver a su gente morir. Todos somos hermanos y no queremos que nadie participe en los combates. El gobierno tiene que poner fin a esa guerra de una vez por todas para poder retornar a nuestras casas. El alto al fuego silenció los obuses y las balas que atentaron contra la seguridad de Yuba por días. Esa frágil paz empezó a revelar la tragedia humana causada por los feroces combates librados entre las fuerzas del presidente Salva Kiir y el primer vicepresidente Riek Machar. Alrededor de 40.000 desplazados han huido de una guerra difícil para caer víctimas de las duras condiciones climáticas, las cuales se ven empeoradas por la demora en la llegada de ayuda y la falta de los insumos de primera necesidad. Pasamos el día debajo de un árbol y la lluvia no se detiene. Existen casos de sarna y enfermedades que se transmiten y ni siquiera hay agua limpia. Necesitamos comida para los niños que han pasado 3 días sin probar un bocado. Y en la época de lluvia necesitamos de un refugio. Le pido a la comunidad internacional que observe lo que pasa en nuestro país. Eso es mucho para nosotros y se repite cada año. La comunidad internacional, que se había ocupado de evacuar al personal internacional que labora en la ONU y a los nacionales de los grandes países, se siente aliviada por el alto al fuego. El alto al fuego se sostiene en gran medida, a pesar de que se escuchan disparos esporádicos. Hay miles de personas desplazadas en sedes de la ONU y un gran número ha sido transferido a localidades civiles cercanas. Los sobrevivientes pueden resolver sus problemas, aunque sea después de un tiempo, en momentos en que miles de cuerpos sin vida, víctimas de la nueva ronda de violencia, se apilan en las puertas de los hospitales sin que nadie conozca su identidad, y los cadáveres abandonados que yacen en los patios son un simbolismo melancólico que guarda similitud con Sudán del Sur, abandonado a su suerte por el mundo para enfrentar un destino adverso.